Muy buenas a todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Luna y les doy la bienvenida a otro episodio de Español desde el Sur. Antes de empezar les recuerdo que van a encontrar la transcripción de este episodio en el link de la descripción. También les recuerdo que este podcast tiene Instagram, lo van a encontrar como Edes Podcast, o más fácil si lo buscan como Español desde el Sur, seguramente lo van a encontrar. Y si les gusta este podcast, no se olviden de darle unas buenas estrellas en Spotify y de suscribirse, que así se van a enterar cada vez que suba un episodio nuevo. Ahora sí, empezamos. Para el episodio de hoy tengo preparado algo especial. Seguramente lo sabrán por el título, pero hoy voy a leer un cuento. Hace mucho tiempo que tenía ganas de inaugurar esta sección en el podcast, episodios leyendo cuentos, literatura. Ustedes saben que a la hora de practicar un idioma es muy importante practicarlo desde los 4 ángulos, si le podemos decir así. La escucha, el habla, la lectura y la escritura. Al menos eso es lo que se recomienda. Pero cuando decimos lectura, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? Bueno, para mí lectura es cualquier cosa que esté escrito. Digo, no hace falta leer un libro para practicar lectura. Puedes leer un artículo en internet. Puedes leer una revista, un diario o los mensajes de tus amigos. Eso también es lectura, eso también cuenta como lectura. Lo que pasa es que creo que cuando alguien te recomienda practicar lectura, lo que realmente está queriendo decir es que leas libros, que leas literatura. ¿Por qué? Porque los artículos de internet o los mensajes de tus amigos, por ejemplo, están escritos de manera muy coloquial. O sea, están escritos como hablamos, más o menos. Porque se intenta llegar al lector de una forma más cercana, como crear una relación más estrecha con la persona que está leyendo. Por eso no se usa un lenguaje tan formal ni palabras tan complicadas. Pero la literatura es otra historia. Ustedes pueden hablar muy bien el español y tener un montón de amigos hispanohablantes y saber un montón, pero la literatura es otro mundo aparte. Tiene sus palabras y sus términos especiales, términos que nunca usamos en la vida diaria, que los entendemos claramente, como nativos y nativas, entendemos esas palabras y las usamos en contextos muy formales o cuando queremos expresar algo con mayor precisión. Pero la verdad es que la lectura es algo que no todo el mundo practica. Y no me refiero a estudiantes de español solamente. Los mismos nativos y las nativas muchas veces no se interesan en leer y entonces tampoco van a conocer muchas de las palabras que salen en los libros y se les va a hacer muy difícil entenderlo. Y no porque no sepan español, son nativos, son nativas. O sea, lo saben a la perfección. Lo que pasa es que no están practicando esta habilidad que es la lectura. Entonces, yo creo que ustedes podrían perfectamente usar su español, tener un español avanzado y hacer amigos, amigas, amigues con el español y nunca leer nada, y está bien, si no les interesa, no les interesa. Pero yo les recomiendo que lo hagan. Y no solamente porque así van a adquirir un conocimiento más profundo de la gramática, el vocabulario. Aparte de eso, yo creo que hay un componente cultural muy fuerte en la literatura. Esto es algo de lo que hablaba, no en relación a la literatura, pero algo de lo que hablaba en el episodio 13, La mentira de los idiomas en Instagram. Lo que mencionaba, lo que decía yo en ese episodio, es que generalmente no se tiene en cuenta la barrera cultural a la hora de aprender un idioma. Se piensa que si estudiamos solamente el vocabulario y la gramática, vamos a entender perfectamente lo que la otra persona está diciendo. Y en realidad hay otro punto muy fuerte a tener en consideración y es la barrera cultural. Hay conceptos, hay ideas, palabras que son intraducibles, que no existen en algunas culturas. Entonces es muy difícil entenderlas porque nunca tuviste la experiencia. Nunca reflexionaste sobre ese concepto en tu cabeza. Más que las palabras nuevas, lo más difícil de aprender son los conceptos. Porque si yo conozco un concepto en mi idioma, estudiarlo en otro idioma es solamente una cuestión de memorizarlo, ¿no? Aprender de memoria. Pero si yo no conozco ese concepto, no solo tengo que aprender una palabra nueva, sino una idea nueva. Y eso es realmente es el doble de esfuerzo. Y la literatura te da eso, te da mucho contenido cultural, muchas cosas sobre las que pensar. Y cuanto más leas,
más fácil se va a hacer en el futuro. Al principio va a ser muy difícil, pero después, poco a poco, a medida que aprendes las palabras nuevas y a medida que aprendes sobre los estilos de escritura y sobre la cultura también, va a ser cada vez más fácil. En esta sección, que inauguro a partir del día de hoy, me voy a centrar específicamente en la literatura latinoamericana, poniendo más énfasis en la literatura argentina, por supuesto, porque es un podcast de español de Argentina. Pero la verdad es que me interesa la literatura de toda Latinoamérica también. De hecho, el autor que les traigo hoy no es argentino, es uruguayo. Por otro lado, en relación a la literatura, además de lo cultural, obviamente van a adquirir nuevas palabras. Probablemente todas las palabras nuevas que encuentren son términos que ustedes ya saben cómo decir de manera mucho más simple. Lo que pasa es que cuando escribimos, o incluso cuando hablamos también, tendemos a usar sinónimos, porque es muy aburrido usar siempre la misma palabra, y no suena bien. O bueno, suena básico, tal vez. Y no te ayuda a poder expresar con precisión lo que querés decir, lo que estás sintiendo, lo que pensás. En ese sentido, la literatura también te da esa herramienta. Te da la herramienta de expresarte con precisión. Y de nuevo, esto vale para los nativos y las nativas también. Yo creo que es sencillamente una cuestión de acostumbrarse a este estilo. Lo que pasa es que yo creo que el uso de estas palabras más avanzadas, más complicadas, contribuyen, aportan, ayudan a este efecto que pasa en tu cabeza cuando lees un libro, y es que te armás una película. ¿Alguna vez tuvieron esa sensación de que están leyendo y al mismo tiempo hay una película dentro de su cabeza? Ustedes están imaginando exactamente lo que el escritor o la escritora está describiendo. Y eso es porque describe con mucho detalle. Si no, no sería posible. Y eso también es parte de la magia de la literatura. Pero bueno, vamos a empezar a entrar de a poco en este cuento. El texto que les traigo hoy es, de nuevo, de un autor uruguayo, Horacio Quiroga, un escritor famosísimo, muy influyente en la literatura latinoamericana, que se destaca principalmente por sus cuentos, más que por sus libros. Al final del cuento les voy a contar un poco más de su vida, para que entiendan también un poco más por qué escribe lo que escribe. Pero creo que ahora lo que necesitamos es estudiar algunas palabras para entender mejor lo que voy a leer. Para empezar, el título del cuento es El almohadón de plumas. Almohadón, creo que saben lo que significa, es una palabra más normal. Es donde ponemos la cabeza para dormir, básicamente. Y pluma es lo que tienen las aves, por ejemplo, las gallinas o los pájaros en general. Los pájaros no tienen pelo, tienen plumas, ¿no? Y a veces, sobre todo los almohadones más viejos, estaban rellenos, o sea, tenían adentro plumas. El almohadón de plumas, así se llama el cuento. Otras palabras que van a necesitar son palabras referentes a enfermedades. Por ejemplo, anemia. La anemia es una enfermedad, creo que en inglés se dice bastante parecido, pero la anemia es una enfermedad de la sangre, no sé si enfermedad o bueno, un problema, digamos, en la sangre, cuando el cuerpo no produce suficientes glóbulos rojos. ¿Cuáles son los síntomas? Básicamente lo que sentís es que estás todo el tiempo muy cansado, te ves pálido, pálido es blanco, como sin mucho color en la piel, en la cara. Te ves muy pálido, estás cansado, te mareás, ¿no? Marearse es cuando pierdo un poco el equilibrio, es difícil estar parado. Cuando sentís que todo da vueltas, bueno, eso es estar mareado. En general, digamos que estás realmente muy cansado y te cuesta moverte. Depende del nivel de anemia que tengas, obviamente. En relación a la anemia, otra palabra que menciona en el texto es lívida. Y cuidado porque no es lo mismo lívido con B larga que con B corta. En este caso es con B corta, lívido o lívida. Estar lívido es estar muy pálido. Es cuando no tenés más color en la cara. Eso es estar lívido. Y unas últimas dos palabras en relación a, bueno, esto de las enfermedades, sobre todo relacionado con la anemia, pero llevado a un extremo, tenemos delirar y yacer. Delirar o tener un delirio, tener delirios,
es un estado mental de mucha confusión, de mucha desorientación. O sea que estás como perdido, perdida, y no podés pensar con claridad. Normalmente las personas que están delirando es como un sinónimo más o menos de decir que está loca, pero estar loco es algo más permanente, o al menos lo imagino yo así en mi cabeza. Delirar es algo que pasa en un momento. No reconoces lo que está a tu alrededor, no reconoces a las personas, tal vez incluso tenés, no sé, alucinaciones, y también probablemente decís cosas que no tienen mucho sentido. Y yacer, el verbo yacer, con Y, significa básicamente estar tirado o estar acostado. Algunas veces incluso se usa como sinónimo de estar muerto o muerta, como que hay un cuerpo tirado. Yacía su cuerpo en el suelo, en el piso. Bueno, está ahí, está tirado, está acostado el cuerpo. Se usa mucho en la literatura. En la vida cotidiana, la verdad es que no. Pero bueno, es una palabra que si leen, se la van a encontrar mucho. Sobre todo si les gustan, no sé, las novelas policiales o los cuentos de terror. Bien, esas son las palabras que yo pienso que son importantes que entiendan antes de leer el cuento. Va a haber seguramente cosas que no entiendan y que tengan que buscar después. Y de todas maneras, les recomiendo mucho que busquen este cuento, El almohadón de plumas, de Horacio Quiroga, y mi recomendación es que lo lean al mismo tiempo que lo escuchan. Así va a ser mucho más fácil. Obviamente, si quieren lo pueden escuchar solamente. También es linda esa experiencia. Eso lo deciden ustedes. Bueno, ahora sí, ya no tengo mucho más que aclarar. Estamos en condiciones de empezar, así que lo disfruten. El almohadón de plumas. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, aunque a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche, juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses, se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. Había concluido, no obstante, por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín, apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza, y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto a la más leve caricia de Jordán. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni pronunciar una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. «No sé», le dijo a Jordán en la puerta de calle. «Tiene una gran debilidad que no me explico. Y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida». Al día siguiente, Alicia amanecía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte.
Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz prendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. Pronto, Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche quedó de repente con los ojos fijos. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de sudor. —¡Jordán! ¡Jordán! —clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer, Alicia lanzó un alarido de horror. —¡Soy yo, Alicia, soy yo! Alicia lo miró con extravío. Miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación, volvió en sí. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola por media hora, temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron, inútilmente. Había allí, delante de ellos, una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. Lo observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros, desalentado el médico de cabecera. Es un caso inexplicable. Poco hay que hacer. Solo eso me faltaba, resopló Jordán, y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana aparecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego todo el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordán. Alicia murió, por fin. La sirvienta, cuando entró entonces a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. —Señor —llamó a Jordán en voz baja—, en el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló sobre aquél. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. —Parecen picaduras —murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. —Levántelo a la luz —le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. —¿Qué hay? —murmuró con la voz ronca. —Pesa mucho —articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible.
La remoción diaria del almohadón sin duda había impedido al principio su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había el monstruo vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Bueno, bienvenidos y bienvenidas de vuelta a la realidad. ¿Qué les pareció el cuento? ¿Pudieron entenderlo? Yo creo que en general la idea de lo que pasa, la historia a grandes rasgos se entiende. Yo me acuerdo que había leído este cuento cuando era chiquita, no sé, 12 años, y me había dado mucha impresión. Es un final que no lo esperás, al menos yo no lo esperaba. Y cómo describe él a ese monstruo, a ese bicho que está en la almohada, da mucho asco. Es muy impresionante. Pero está tan bien escrito que aunque sea una historia tan trágica, lo disfrutás mucho, de principio a fin. Pero bueno, vamos a ir un poco por partes. Para empezar quería hacer una aclaración, que le iba a hacer al principio, pero no los quería llenar de información. No sé si se habrán dado cuenta, pero hay 3 verbos que tienen una conjugación un poco rara. Si lo están leyendo al mismo tiempo que lo escuchan, van a encontrar de lo que estoy hablando cuando empieza a describir la enfermedad de Alicia. Cuando habla de su debilidad y que el médico no entiende lo que está pasando, justo por esa parte dice: constatóse una anemia de marcha agudísima. Constatóse es básicamente se constató. ¿Qué pasa? Que esto es un español antiguo. En el español antiguo se usaba mucho poner los pronombres al final de los verbos. Y ahora también se usa, pero solamente para los verbos no conjugados. Por ejemplo, en infinitivo, irse, bañarse. Ven que los pronombres están al final. O el gerundio, bañándose, riéndose. Pero bueno, tiene sentido porque son 2 formas no conjugadas. O sea, en las formas no conjugadas, no personales de los verbos, sí se pueden usar los pronombres al final. La única excepción es el imperativo. Andate, bañate, mirémonos. El imperativo, entonces, es la única excepción en el español moderno de pronombres que se usan al final de los verbos conjugados. Por eso, estas formas verbales las van a encontrar un poco extrañas, pero es un español antiguo. Otro ejemplo está más o menos 2 oraciones después. Dice: pasábanse horas sin que se oyera el menor ruido. Y de nuevo, una oración después dice: paseábase sin cesar de un extremo a otro. Lo mismo, ¿no? Como verbos conjugados, con persona, con tiempo, que usan ese pronombre reflexivo al final. Esto es gramática pura. Si no lo entienden, no importa. Era nada más para darles una explicación. Es raro encontrar esta forma verbal en cuentos recientes, porque tengo entendido que es algo que desapareció más o menos en el siglo XVII. Más o menos. Yo creo que el autor, una teoría que tengo, quería dar la impresión de que era una historia muy vieja. Pero bueno, vamos por partes. Creo que la parte más compleja, tal vez a nivel vocabulario, es la primera, en donde describe la casa y lo describe a él. Si prestan atención, se van a dar cuenta de que hay muchas palabras que hacen referencia al frío, ¿no? Por ejemplo, su luna de miel fue un largo escalofrío. O su carácter duro heló sus soñadas niñerías. Habla de la severidad, de lo rígido, y también habla de la blancura, un atributo muy asociado a la nieve, por ejemplo, al frío. También dice brillo glacial. Glacial viene de glaciar, ¿no? Esas montañas de hielo, vamos a llamarlas así. Esos son los glaciares. Y también más adelante dice aquella sensación de desapacible frío. De nuevo, todo frío, frío, frío. Yo creo que el autor lo que está intentando hacer en esta primera parte es ponernos en el lugar de Alicia. Lo que está viviendo Alicia, lo que está sintiendo también con todo esto. Es una persona tímida que sueña con un cuento de amor perfecto y lo que le toca es todo lo contrario. Este es en el contexto en el que ella está viviendo. Y que no solo nos ayuda a
entender un poco el contexto, sino también la relación entre ellos dos. Cómo es la relación con su marido y cómo eso también la apaga a ella. De hecho, al principio, casi al principio, dice: vivía dormida en la casa hostil sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. O sea, era un contexto, era un lugar que la apagaba mucho, que la llevaba, que la arrastraba a la oscuridad. Y esto de que ella se fuera apagando de a poco es algo que también podemos ver con lo que le pasa en su habitación, con este bicho que está viviendo en su almohada, que de hecho solo ataca de noche, en la oscuridad. Es una historia en la que la oscuridad y el frío predominan, tanto en el bicho como en su marido también, ¿no? Una persona que no demuestra afecto, no demuestra cariño, es una persona fría. Lo mismo con su enfermedad, ¿no? La anemia es una condición también muy relacionada con el frío, ¿no? Con estar pálido, estar lívido, no tener energías, estar muy cansado y tener frío. Las personas con anemia siempre tienen mucho frío. Por eso es muy interesante la elección de palabras que hizo el autor en este cuento, porque todas las palabras, aunque no te des cuenta, te llevan a imaginarte ese contexto y a sentirlo como algo muy hostil, como algo que no es amigable para la vida. Y hablando un poco más del autor, Horacio Quiroga fue un escritor al que le gustaba escribir mucho sobre la tragedia, sobre la desgracia, la enfermedad, la muerte. Bueno, es un autor que tuvo también una vida muy complicada. Su padre se suicidó cuando él tenía 2 meses, supuestamente por accidente, y a los 18 años le pasó lo mismo con su padrastro, o sea, con el segundo marido de su mamá. Una vida, muy difícil y llena de muerte también, ¿no? Por eso creo que sus historias tienen este componente de tragedia y de desgracia. Por otro lado, Quiroga, si bien era uruguayo, también vivió muchos años en Misiones, una provincia argentina. Misiones es una provincia muy famosa por tener las cataratas del Iguazú, que también las pueden ver del lado brasilero. Y cuando digo que vivía en Misiones, no me refiero a una ciudad, vivía en la selva, en el medio de la selva, en una casita de piedra. A él le gustaba mucho ese lugar, le gustaba mucho la selva y la naturaleza, pero también creo que había algo de eso que lo perturbaba mucho, porque muchas de sus historias, muchos de sus cuentos, no solo tienen relación con la tragedia, sino con la tragedia de la naturaleza. Hay mucho de la naturaleza atacando a los humanos y los humanos perdiendo siempre. Bueno, en este cuento, por ejemplo, eso, un bicho, un insecto, un parásito que te chupa la sangre y te saca la vida poco a poco, y es algo que no podés controlar. La naturaleza no se puede controlar. Y yo creo que hay algo de eso que a Quiroga le tocó muy fuertemente. De hecho, tiene un libro infantil de cuentos muy lindos, pero que se llama Cuentos de la Selva. El cuento que leí hoy, El almohadón de plumas, es parte de un libro que se llama Cuentos de amor, de locura y de muerte, que se los recomiendo muchísimo, tiene cuentos increíbles. Entre ellos, otro que a mí también me gusta, pero que es muy fuerte, que se llama La gallina degollada. Yo se los recomiendo, es una lectura un poco fuerte, es más fuerte que el cuento que leí hoy. Me da muchas ganas de leerlo en esta sección, pero bueno, tal vez en un futuro. Por último, les hago una recomendación. Yo sé que puede ser, de nuevo, muy difícil entender este tipo de textos, poder interpretarlos. Les recomiendo que lo lean al mismo tiempo que lo escuchan, y si aún así no lo entienden, o lo entiendan pero quieren reforzar un poco esta lectura, este cuento tiene un corto animado en stop motion que se hizo, si no me equivoco es chileno, y lo van a encontrar en YouTube. Si ustedes buscan El almohadón de plumas, les va a aparecer un video que se llama El almohadón de plumas, stop motion, Chile 2007. Literalmente se llama así, dura 10 minutos y está bueno, está sobre todo muy bueno para, terminar de entender un poco esta historia, ¿no? La próxima vez a mí me dan muchas ganas de leer a mi autor favorito de todos los tiempos, que se llama Julio Cortázar, un escritor argentino. Lecturas muy complicadas también, pero para mí totalmente hermosas y que valen la pena. Así que probablemente el próximo episodio sea algún cuento de Cortázar,
Pero si tienen recomendaciones de lecturas, me encantaría recibirlas. No solo para esta sección nueva del podcast, sino que si sencillamente me quieren recomendar algo para leer, a mí me encanta. Así que no duden en hacerlo. Y ya saben que tienen mi mail a disposición, lo tienen en la descripción o también tienen el Instagram. Por esos dos lugares se pueden comunicar conmigo, me pueden mandar sus recomendaciones, si tienen preguntas o si tienen sugerencias también. Y me gustaría que me cuenten en los comentarios qué les pareció este cuento, qué les pareció esta lectura. Realmente espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias por haberme escuchado hoy, como siempre, y les deseo que tengan una excelente semana. Chau, chau.